Os presento a Elvira Mendoza Lara, catedrática de la Universidad de Granada y autora del libro de Trastorno específico del lenguaje, Avances en el estudio de un trastorno invisible. Muy bien. Buenas tardes. Perdonad, es un poquito sobre tarde, pero no voy a concederos los 10 minutos que nos pasamos, no los voy a conceder, o sea, los utilizaré. ¿Qué le vamos a hacer? Yo voy a hablar sobre TER y trastornos de aprendizaje. Enlaza con el tema de la comorbilidad, del que ya habló previamente la compañera, ¿cómo se llama? Eli. Por cierto, digo, a ver si no nos solapamos, pero bueno, él ha ido una visión más neuropsicológica, yo un poco más logopédica en este caso, y es lo que vamos a tratar. A esta hora hay que pedir una cosa al ponente y es no facilitar el sueño. No son las horas ideales, pero en fin, lo procuraremos en la medida de lo posible. Ay, que se ha ido. Sí, es que si tengo la mano derecha ocupada y la izquierda con el pasador, ya me faltan manos, porque ya me queda una. Bien, vamos a este DSM-5 del que ahora estamos hablando mucho. Tampoco creo que sea la panacea, ¿no? Sobre todo con lo que respecta al TER, ni mucho menos. Bien, caracteriza al trastorno específico de aprendizaje, se llama así, trastorno específico de aprendizaje, como una dificultad en el aprendizaje, en la utilización de las actitudes académicas, con uno de los siguientes síntomas: lectura de palabras imprecisa o lenta, etcétera, etcétera, dificultades para comprender el significado de lo que se lee, dificultades ortográficas, dificultades con la expresión escrita, dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos y el cálculo, dificultades con el razonamiento matemático. De alguna forma, nos divide estas dificultades de aprendizaje en tres grupos: lectura, escritura y cálculo, ¿no? Si agrupamos las dos primeras, las dos segundas y las dos últimas, pues lo tenemos en... ¿Quién me pasa esto? Es que quiero saber dónde está para mirarlo. Aquí estoy. Ah, estabas aquí. Ya. Bien. Es obvio, casi es obvio, que la gran mayoría de los niños con TER van a tener problemas académicos, ¿no? Porque en un currículum académico, lo miremos por donde lo miremos, está implicado el lenguaje. Pero eso en general. Un trastorno de lenguaje, hablado o escrito, es por definición un trastorno de aprendizaje. Lo mismo que sucede a la inversa, como un trastorno de aprendizaje puede ser un trastorno de lenguaje o de lectura. Muy fácil. Un niño con un trastorno de aprendizaje le cuesta más utilizar el lenguaje, y el lenguaje también se mejora con el uso. Digo el lenguaje o la lectura, o sea que en principio puede haber una reciprocidad, y cuando hay un problema fuerte de aprendizaje, suponiendo que no tuviera nada que ver el lenguaje, indirectamente la acción tiende a potenciarlo. La ASA, en un momento en 1982, optó por el término de trastorno de aprendizaje del lenguaje, que, aunque no figura en ninguna taxonomía diagnóstica oficial, se puede aplicar a niños tanto con diagnóstico del TER como con trastorno de aprendizaje. O sea, hay una cierta o una gran interacción que tenemos que tener en cuenta. Bien, la investigación longitudinal
va apoyando los cambios que se producen en niños con dificultades para el aprendizaje temprano del lenguaje. Estos niños continúan con dificultades académicas prácticamente durante mucho tiempo, no digo toda la vida, porque lo de toda la vida me suena muy fuerte, vamos a quedarnos en la época escolar, pero incluso esas dificultades persisten, aunque el problema del lenguaje se haya reducido o haya mejorado de una forma significativa. Bien, algunos datos de Tomlin, por ejemplo, datos de este señor muy fiables siempre, ha hecho unos estudios, sobre todo de tipo epidemiológico, muy interesantes. Encontraron que el 60% de los niños con trastorno de lenguaje, identificados en la edad preescolar, continuaban mostrando trastornos persistentes del lenguaje a los 10 años que repercutían en el currículum académico. Tenemos una interacción bastante importante. Bien, esta pequeña introducción para meternos en el tema, y ya os dije que me iba a centrar en lectura y en cálculo, aritmética. Empezamos con la lectura y vamos a empezar con el nombre de Dilesia, TEL y dilesia, qué relaciones existen, qué pasa. Pues bien, el TEL y la dilesia, desde luego son los trastornos del desarrollo o del desarrollo neurológico, da igual, con mayor impacto en el rendimiento académico y en el rendimiento psicosocial. Es una evidencia. La prevalencia es bastante similar, y para su diagnóstico se requiere el desarrollo cognitivo dentro del rango normal, excluyendo la capacidad mental. Ojo, un niño con discapacidad mental puede tener trastornos de lenguaje y trastornos de lectura, pero seguimos excluyendo la discapacidad mental en este esquema diagnóstico. Ausencia de problemas auditivos y oportunidades similares a sus iguales para aprender a hablar o para aprender a leer. O sea, un niño en una situación de exclusión social extrema, pues evidentemente sí que lo excluimos, pues porque probablemente no haya tenido oportunidades en su vida. Aquí sí podemos hablar de un continuo. Podríamos hablar de un continuo. Un niño disléxico no es disléxico hasta que aprende a leer. Obviamente no podemos dar un diagnóstico de dislexia a un niño con 3 años, porque a no ser que sea el repelente niño Vicente, no aprendió a leer, ¿no? Puede ser un continuo, pueden ser dos trastornos diferentes. Aquí la única realidad que tenemos, es cierto también, que hay niños con TEL que aprenden a leer relativamente bien y niños disléxicos que previamente han hablado bien. Eso es lo que nos hace dudar de este continuo, dijéramos, natural. Bien, los parecidos entre ambos trastornos, según dijo Bishop en Knowing, por cierto, un artículo muy bonito sobre TEL y dislexia, dependen del criterio de definición utilizado, y cuando hablamos de niños con TEL, estamos ante una población altamente heterogénea, por tanto no se pueden establecer tampoco las relaciones que hay entre TEL y la lectura posterior. También tienen diferentes déficits lingüísticos en grados diferentes, que el tema es un poquito más complejo de lo que a primera vista puede parecer. Bien, las relaciones entre TEL y dislexia, aquí veis 3 modelos, pero yo prefiero pasar a la siguiente, que es lo mismo, pero un poco más gráfica. 3 gráficas diferentes, desarrollo típico en azul y TEL
en rojo. Modelos de explicaciones que se han dado sobre los problemas de lectura en TEL. La primera, un déficit de crecimiento, lo cual nos viene a decir que los niños con TEL parten a nivel lector en un nivel inferior, los niños con desarrollo típico más arriba, pero siguen un curso paralelo. O sea, que el niño que empieza con problema lector lo va a mantener, va a ir creciendo, pero siempre manteniendo esta diferencia. Otra hipótesis de retraso en el desarrollo, que sí, empiezan, como veis, con la misma diferencia inicial, pero parece que los niños con TEL avanzan más rápido y llega un momento en que prácticamente igualan a los niños típicos. Esta hipótesis tiene muy poco aval. Está más clara tal vez en los niños con trastornos fonológicos, en los que sí parece que se da este crecimiento, e incluso en niños con trastornos fonológicos el aprendizaje de la lectura puede ser un facilitador para resolver sus problemas con la fonología. Esto parece obvio. Si un chaval confunde una R con una D, el ver la escrita le ayuda a decir que son diferentes, y esto evidentemente más o menos tiempo tiene que generar una herramienta de diferenciar esas dos letras que está leyendo. Y tristemente la hipótesis que tiene más apoyo es la tercera, de retraso acumulativo, el llamado efecto Mateo o efecto San Mateo, que nos dice que del texto del Evangelio según San Mateo, que al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene, más se le quitará. Que hay una diferencia inicial, pero esa diferencia, con el paso del tiempo, se va incrementando. Os digo que tristemente, con los instrumentos diagnósticos y de intervención actuales, es el que tiene más apoyo. Digo tristemente porque evidentemente es muy triste, ¿no? Pero la realidad se nos va diciendo esto con el efecto de retroalimentación, que el niño que le cuesta más leer inicialmente, lee menos, y esto cada vez lo va atrasando más en lectura, que son los dos factores. Bien, vamos a ver ahora a relacionar lo que es la lectura y las habilidades lingüísticas, y vamos a contemplar dos tipos de habilidades. Yo creo que esto nos puede aclarar bastante. Por un lado, las habilidades fonológicas, que siempre han estado muy vinculadas a la lectura, pero también las habilidades no fonológicas. Yo creo que este esquema puede aclarar bastante el tema. Son como... ¿Veis? Me deja un poquito... Sí. Es para lo de marcar, luego te lo paso otra vez. La parte, el rectángulo inferior, corresponde al típico modelo del triángulo de Bloch, de 1996, donde para la lectura establece una triple correspondencia entre ortografía, fonología y léxico, semántica o léxica. O sea, evidentemente, cuando leemos vamos a ponernos el caso de lectura de una palabra, esta correspondencia entre lo que es la fonología y la ortografía directa, o sea, un fonema se corresponde a una letra, y entonces aquí nos vamos a nuestro almacén léxico y decimos pelota, ya sabemos lo que es, ¿no? Bien, posteriormente Bishop, en el trabajo que os he dicho previamente, ampliaron este modelo del triángulo y le añadieron otra dimensión, una dimensión que llamaron contextual,
en la que incluye, dentro del contexto, la gramática y el discurso. Evidentemente, las habilidades del primer rectángulo son habilidades fonológicas y las del rectángulo de arriba son habilidades no fonológicas. Abajo ponemos dislexia, arriba ponemos TEL. Esa es una hipótesis en la que de alguna forma sí podemos decir que en la dislexia, tal como lo entendemos, la dislexia fonológica, que es la dislexia más general, estarían implicadas básicamente las habilidades fonológicas y en el TEL, en la parte de arriba, las habilidades no fonológicas. Vamos a analizar un poquito estas habilidades. Empezamos con las habilidades fonológicas. Aquí hay una diferenciación que nos puede ayudar, yo creo que bastante. Cuando hablamos de fonología y en relación con la lectura, ¿en qué pensamos? En algo que llamamos conciencia fonológica, ¿no? La conciencia fonológica es una habilidad metafonológica, no una habilidad básica, es una habilidad superior, pero previa a esta conciencia, esta habilidad metafonológica, estarían las representaciones fonológicas. En la parte de arriba vemos representaciones fonológicas, conciencia fonológica. Inicialmente, perdón, es que esto tengo un error en la presentación, porque arriba debían ser habilidades fonológicas y abajo habilidades no fonológicas. Pero disculpadme que cuando se preparan las cosas así de última hora y las retoca y cambia, al final nos pasan estas cosas. La parte de abajo serían las habilidades no fonológicas, donde tendríamos las representaciones semánticas, la sintaxis y el discurso. Estas dos partes, fonología y no fonología. Bien. Dentro de las habilidades fonológicas, veis que os he dicho representaciones y metafonología o conciencia fonológica. Cuando cada palabra tiene un código sonoro, o sea que cada palabra tiene una serie de sonidos, de fonemas, un código, y cuando un niño empieza a leer por un método fonológico no global, pues empieza deletreando la primera letra, la segunda, etcétera, etcétera. Este sistema, además, muy recomendable en la lectura. Cada palabra tiene un código fonológico que está almacenado en el léxico. Entonces, inicialmente son más elementales. Lo vemos, por ejemplo, reflejado en el modelo más fácil, se me está ocurriendo ahora mismo, repetición de pares mínimos. Pares mínimos, discriminación de pares mínimos. Para diferenciar dos palabras que se diferencian a sí mismos en un fonema, no hay que tener mucha conciencia fonológica, hay que agudizar el oído o agudizar la vista en caso de que sean escritas. Estamos en un nivel más elemental. Corresponde a un nivel más básico y necesario para este segundo nivel meta, que sería la conciencia fonológica, y también son necesarias para desarrollar el programa motor. Desarrollar el programa motor es que una cosa que se escribe, una R, ¿para qué no decir R? ¿No? Este es un programa motor que está a este nivel más básico, y aquí se ha dicho que las dificultades que tienen los niños con TEL para repetir pseudopalabras cortas, no pseudopalabras de 5 o 6 sílabas,
ya tiene un componente de memoria que ahora lo excluimos, sino dificultades incluso en repetición de pseudopalabras cortas, de 2 o 3 sílabas como mucho. Se puede derivar de estas dificultades para construir y recuperar estas representaciones. O sea, como si, no sé si me explico, como si los fonemas no tuvieran plena cabida a este nivel fonológico. Esto se evalúa a través de una serie de tareas que hemos utilizado: repetición de pseudopalabras cortas y fonológicamente simples, donde no podamos atribuir las dificultades a otros factores. Calidad de representaciones fonológicas, por ejemplo, en tareas de discriminación auditiva, digo, la palabra cocodrilo, ¿está bien dicha o no? Esto no requiere conciencia fonológica. O matiposa. Y en las pruebas de pares mínimos y otra serie de pruebas que son más elementales. Cuando hablamos de el segundo nivel de habilidades metafonológicas, entenderlo, plan genérico, como conciencia fonológica, se refiere a la comprensión de que el habla se compone de unidades abstractas, incluyendo sílabas, unidades de arrastre rima, fonemas individuales. Estamos reflexionando sobre aquellas representaciones iniciales, ¿no? Se ha propuesto que los déficits de conciencia fonológica pueden obedecer a una causa común: debilidad en las habilidades del niño para desarrollar representaciones fonológicas robustas, que pueden estar en el origen. Yo quiero que entendáis estos dos niveles: representaciones básicas y conciencia, un nivel por arriba. Bien, las representaciones o las habilidades no fonológicas, fundamentalmente semántica, sintaxis y discurso, la parte de arriba, pues está claro a nivel de representaciones semánticas que hay muchos niños con dislexia fonológica que no tienen problemas en comprensión de textos escritos, relativamente, pero en un niño disléxico podemos decir lee muy mal, pero comprende mejor de lo que lee, que relativamente es una fuerza. Pueden tener dificultades para decodificar las palabras, pero sin embargo van a comprender relativamente bien. Y por el contrario, esto es una evidencia que tenemos de las dificultades de comprensión lectora en muchos niños con TEA. No en todos, pero si encontramos estos problemas de comprensión lectora, incluso aunque la mecánica lectora la tengan relativamente bien adquirida. Según una acción, entre un 17 y un 35% de los niños que llamaban malos comprendedores, la palabra suena muy fea, pero vamos, niños que comprenden mal la lectura, cumplían criterios de TEL. O sea que el TEL se puede relacionar mal, si miramos los dos rectángulos, con la parte de arriba, o sea, más con la comprensión lectora. Los problemas de comprensión lectora se contemplan en los modelos clásicos de lectura que predicen que los niños con malas habilidades semánticas tienen problemas para acceder al léxico, obviamente, y por tanto para utilizar la vía semántica en la lectura, y lo que generaría dificultades de comprensión. Otra habilidad no fonológica sería la sintaxis. Sabemos que si hay una habilidad lingüística común, por definición, a todos los niños con TEL, digo todos, en la sintaxis, la morfosintaxis, ya hoy nos hemos referido, nos referiremos hasta la saciedad. Según, después del DSM-5, estos famosos 6 tipos de Rabin-Allen se han visto reducidos a 2. La fonología tiene su espacio. La disprasia parece que es un trastorno neuromotor
que no entra en el prototipo de TEL. La agnosia auditiva o verbal, el porcentaje de aparición en niños con trastornos del desarrollo es del 0%. Problemas más ligados con síntomas como el Landau-Kleffner, más de otro cariz neurológico, pero no un trastorno del desarrollo. La pragmática nos lo lleva al trastorno de comunicación social. No quiere decir que un niño con TEL no tenga problemas pragmáticos, pero para la identificación ya no nos vale, porque ya es muy compartido. O sea, tenemos, nos quedamos, a ver si me acuerdo yo así de memoria, el fonológico sintáctico y el léxico sintáctico, sintaxis en ambos. Uno más con repercusiones, más problemas fonológicos, el otro problemas semánticos, que de alguna forma podría corresponder a nuestros clásicos TEL expresivo o TEL mixto receptivo expresivo, pero nos queda la sintaxis. Entonces, los problemas sintácticos casi que van a ser los que mejor diferencien entre niños con TEL y dislexia. Un niño con TEL tiene problemas sintácticos, lo va a tener cuando habla y lo va a tener cuando escribe. Entonces, esto, si unimos los semánticos y los sintácticos, sí que vamos a estas habilidades no fonológicas más relacionadas con la comprensión. Y a nivel discurso, evidentemente, los niños con TEL, que suelen tener problemas de comprensión literal e inferencial, pueden tener incluso mayores problemas cuando tienen que aplicar estas destrezas débiles en la interpretación de textos complejos. Un niño con TEL probablemente en comprensión de una frase tenga menos problemas que cuando tiene que comprender, por ejemplo, una narración. Es otro aspecto diferenciador importante entre TEL y dislexia. Estos problemas, de hecho, del uso del contexto para interpretar una. O sea, resumiendo un poco, TEL y dislexia, habilidades con cierto parecido a la hora de diagnosticar. Diferenciamos entre habilidades fonológicas y no fonológicas. Los niños con TEL principalmente encontramos dificultades no fonológicas, en las fonológicas. Si vamos a la fonología y la diferenciamos entre representaciones y conciencia fonológica, es muy probable, luego lo veremos en un pequeño esquema, que los niños con TEL tengan problemas básicos en lo que son las representaciones fonológicas. Este sería el resumen y podemos avanzar. El resumen, que creo que lo habíamos. Es muy difícil calcular las relaciones entre TEL y dislexia siguiendo un modelo unidimensional. Los aspectos no fonológicos ocupan un lugar central en el aprendizaje de la lectura, tanto en niños con desarrollo típico como en los que presentan problemas de habla y de lenguaje. ¿Vale? Bien, seguimos un poquito. ¿Cómo se relacionan el TEL y la dislexia? 3 modelos, lo vamos a ver casi de forma gráfica, que nos entraremos mejor. El modelo de gravedad, uno bidimensional, de 2 dimensiones, fonológico y no fonológico, y un modelo componencial, un modelo un poco más nuevo, más complejo, pero que nos viene a decir que TEL y dislexia son trastornos diferentes, aunque existe una zona común, niños que pueden presentar los dos problemas. Bien, el modelo de gravedad, un modelo, el primero que se desarrolló casi, los mismos déficits fonológicos que causan déficit fonológico y de procesamiento del habla, que causan déficit de lenguaje en el TEL, causan déficit de lectura en la dislexia. De alguna forma nos viene a decir, el TEL es un trastorno más grave que la dislexia.
Aquí tenemos una simple escala de gravedad, sin deterioro, y en medio estaría la iglesia. Una escala pura de gravedad que no tiene suficiente evidencia empírica tampoco. Hay TEL no muy grave, iglesia muy grave. El modelo bidimensional, 2 dimensiones, pasa al siguiente. Dame para el puntito rojo. Aquí estamos, perdonad, pero nos lo estamos montando muy bien. Tenemos 2 dimensiones, modelo de Viso, habilidades fonológicas y habilidades no fonológicas. Las habilidades fonológicas en horizontal y las habilidades no fonológicas en vertical. ¿Todo bien? Bueno, de menos a más y de menos a más. ¿Todo bien? Ambas bien, los niños sin deterioro. La mayoría de los niños que no tienen problemas ni en una ni en otra. La dislexia, pues claro, se nos sitúa en las habilidades no fonológicas bien desarrolladas y las habilidades fonológicas hacia abajo. El TEL, según este modelo, sería el opuesto, el modelo totalmente opuesto. Y aquí, bueno, en el TEL estarían alteradas, según este modelo, las no fonológicas de alguna forma y las fonológicas también. Y aquí tendríamos lo que llaman malos comprendedores, que serían los niños que las habilidades fonológicas las tienen muy bien desarrolladas y las fonológicas, o sea, que no comprenden. El último modelo, el componencial, también me interesa de alguna forma, son 2 trastornos diferentes. Tenemos lo mismo, habilidades fonológicas, aquí tendríamos a los niños perfectos, sin deterioro. Aquí diferencian bien, esto me interesa mucho, solo dislexia. Niños con las habilidades no fonológicas en la parte de arriba, bien, y las habilidades fonológicas abajo. Aquí tenemos otro grupo, que es cuando nos hablan. Antes teníamos aquí el TEL, en el modelo anterior, ¿recordáis? Y ahora aquí nos dicen TEL más dislexia. Niños que tendrían habilidades no fonológicas en la parte baja y las habilidades fonológicas también. Niños en los que les falla todo. Y aquí nos dicen los pobres o malos comprendedores, como en el modelo anterior, y solo TEL. O sea que los niños que presentan TEL sin lectura, sin trastornos de lectura comórbidos, serían niños en los que, evidentemente, las habilidades no fonológicas estarían en la parte inferior y las fonológicas estarían en las fonológicas. Estarían bien en la parte de arriba y las no fonológicas abajo. O sea, es lo mismo pero es diferente. Y esto a mí me ayuda a entender la comorbilidad entre el TEL y la dislexia. Hay casos de niños solo dislexia, niños solo TEL, y si se dan los 2 problemas, estaríamos en un problema complejo y más grave. ¿Recordáis antes, cuando hablábamos de habilidades fonológicas, representaciones y conciencia? Bien, del mismo modelo derivado, otro esquema, que además creo que puede responder bastante a la realidad. Aquí nos pone, aquí tenemos habilidades metafonológicas. Aquí, habilidades metafonológicas y representaciones fonológicas. No ya fonológico o no fonológico, sino solo a nivel de fonología. Aquí tendríamos los niños sin deterioro y los pobres comprendedores. ¿Por qué? Porque a nivel de fonología no van a tener ningún problema. Niños que comprenden mal sin otro problema. Tendríamos aquí solo dislexia
solo dislexia en el caso de que las habilidades, la parte superior izquierda nos viene a decir que las habilidades metafonológicas, la conciencia fonológica, estaría más desarrollada, pero las representaciones fonológicas serían normales. Nos vuelve a aparecer aquí, con ambas representaciones malas, TEL y dislexia, y nos sale aquí el solo TEL, que a nivel de fonología ocupa un amplio espectro, diciendo puede estar bien, puede estar mal, no define. O sea, en definitiva, el TEL, la dislexia hay que considerarlo en dos dimensiones, no considerar la fonología, que hemos hablado siempre de la dislexia. Dentro de la fonología hay que diferenciar y evidentemente no habla del TEL y dislexia como trastornos comórbidos, como un trastorno realmente que puede ser diferente del solo TEL y del solo dislexia. ¿De acuerdo? Bien, pues yo creo que precisamente, y terminamos ese punto y nos vamos con los números, la comorbilidad del TEL y la dislexia existe, como he dicho que existe, además hay un sector donde claramente un niño que tiene problemas con lenguaje y luego con lectura, en contra de niños que tienen problemas de lectura y han hablado bien, no han sufrido, no han tenido dificultad de lenguaje y a la inversa. Bien, pues en cuanto a datos de comorbilidad, como siempre que se habla de comorbilidades, los datos estadísticos son amplios y ambiguos, a más no poder, ¿no? Ya veis, sí, tan amplios que los datos de comorbilidad están entre el 12 y el 85%. No el 50-60, es que son... Depende de lo que se entienda por comorbilidad, donde se considere que, sobre todo la gravedad de ambos trastornos, pero veis, los datos bailan mucho. Los niños con TEL, esto sí es cierto, ahora estamos comparando con niños típicos, puntúan debajo de sus iguales en medidas de lectura y de escritura, eso como generalidad. Estos resultados inferiores sin alcanzar el rango clínico de la dislexia, pero inferiores por supuesto, y el número de niños con TEL y dislexia comórbida sí parece incrementarse con la edad. Parece lógico. Un niño cuando aprende a leer, los primeros años, está aprendiendo un código, a traducir un código. Y tiene que avanzar, tener adquirido ese código para entrar en el mundo de la interpretación y la comprensión, que entonces sí parece que se va incrementando con la edad. ¿Causas de la comorbilidad? Bueno, infinidad. Problemas en el desarrollo fonológico, esa ha sido la causa más extendida. Siempre se ha dicho, la fonología es para la dislexia como la madre del cordero. Aunque no todas las habilidades fonológicas van a repercutir igualmente en la lectura. Dentro de estos problemas fonológicos, la conciencia fonológica, también se ha ligado a la memoria verbal a corto plazo. Evidentemente, para leer e interpretar hay que almacenar trocitos de información. En recuperación de los códigos fonológicos de la memoria a largo plazo, que lo que tienen almacenado aquí, y esto se suele medir con pruebas de denominación rápida. Pruebas de denominación rápida de dibujo y darle un nombre, letras, números, darle un nombre y medir el tiempo de reacción, el tiempo que se tarda. Esta habilidad ha pasado muy desapercibida y luego cuando entremos con los números la retomaremos también. Parece haber una relación causal entre la sensibilidad, la estructura fonológica de las palabras y el progreso posterior en la adquisición lectora, aunque esto también ha generado debates
relación recíproca, lo que he dicho antes, la relación inversa, que no leo y me retraso, trabajo de Moraes, este hombre de equipo de Bruselas, y además tiene un trabajo muy bonito, estudiando analfabetos adultos que tenían serios problemas de conciencia fonológica. ¿Esto por qué? Pues evidentemente porque no lo han desarrollado. No quiere decir que todos los analfabetos, que generalmente una persona analfabeta, yo ya hace años, porque ya analfabetos adultos es bastante difícil encontrar. Pero sí, en analfabetos adultos no habían desarrollado, no tenían las habilidades de conciencia fonológica, no la habían desarrollado, no la habían adquirido, tal vez por no haberla practicado, es la interpretación que le dan. Bien, la denominación ha dicho que se le está dando una importancia tremenda en los últimos años. La denominación rápida e independiente de la conciencia fonológica obedece a un déficit subyacente similar. Se ha dicho que los problemas estos de denominación, de acceso rápido a la información, que se deben a unas representaciones fonológicas inmaduras. Entonces, si son inmaduras, te cuesta... Suponte que tienes un dibujo, tienes que decir el nombre, y si no tienes muy clara el léxico de ese dibujo, te va a costar recuperarlo y va a tardar más. La lentitud en la denominación es un predictor único e independiente de la dislexia, y no es característico de los niños con TEL si no tienen a la vez problemas de lectura. O sea, ahí es donde está el tema. Parece que si un niño con TEL tiene desde pequeño estas dificultades de lentitud en la evocación, en la denominación, pudiera ser un predictor. En general existen múltiples déficits subyacentes a ambos trastornos, al TEL y a la dislexia, aunque los problemas más serios los tienen los niños con ambos trastornos. Eso ya lo hemos visto. Y por último, nos vamos a ver los predictores. Predictores de trastornos de lectura en población típica. Conciencia fonológica como primer predictor, pero la conciencia fonológica es muy importante en las fases iniciales de la lectura. Cuando pasa estas fases iniciales de aprendizaje de la lectura, parece que ya no cobra tanto valor y está muy relacionado con la precisión lectora. El niño que tiene mejor conciencia fonológica va a leer con mayor precisión. Velocidad de denominación. Se está empezando a estudiar mucho como predictor. Más importante en el desarrollo de la fluidez y la comprensión. Claro, un niño que tiene es lento para identificar, hemos dicho dibujos, pero puede ser para identificar el texto que lee, van a ser lectores más lentos y con mayores problemas de comprensión. Correlaciona con la velocidad lectora. Así como la conciencia fonológica correlaciona con la precisión, la velocidad con la velocidad, obviamente, con la velocidad lectora. Otro predictor es la habilidad lingüística general. Ya nos preguntamos, ¿eso también vale para los niños con TEL? Pues parece que sí. Y además, las dificultades de lenguaje receptivo en preescolar, inicio de la escolaridad, se ha visto como un predictor importante de posibles problemas lectores. La persistencia de las dificultades del lenguaje en segundo curso, segundo de primaria. Concurrencia de dificultades del lenguaje con un CI no verbal relativamente bajo. Son los factores que se han estudiado y se ha documentado que van a predecir
problemas lectores en niños con TER. El déficit de procesamiento fonológico se asocia estrechamente con la dislexia, pero no con el TER si se presenta en ausencia de dislexia. O sea que no son predictores como tal del TER. Lo vimos antes también con la velocidad de denominación. No son predictores del TER, son predictores de posibles problemas de dislexia en niños con TER. Si dan estos indicadores, podríamos pensar de que la lectura va a estar comprometida. Si no los dan, podríamos pensar, pero siempre dentro de ciertos rangos, ciertos márgenes, que el desarrollo de la lectura puede que no esté alterado. Bien, ¿de acuerdo? ¿Alguna preguntilla? Si no, pasamos rápidamente a los números, pero si hay algo por la lectura, pues... ¿Ves la presentación o que te lo cuente? El contexto. Representaciones fonológicas, cuando aprende la fonología, cuando un niño generalmente se adquiere a edades más tempranas, conciencia fonológica, hay algunas habilidades de conciencia fonológica muy precoces, como el taco, el golpeteo de sílabas, pero la mayoría de la... ¿Hola? En la conciencia fonológica de adquisición posterior. Pero un niño pequeño, si tiene representaciones fonológicas, un niño, por ejemplo, a los 2 años, si le dice una palabra mal y te protesta que no, es más elemental, es tener la precisión clara y la conciencia representar sobre esa precisión. No sé, esa es la diferencia, elemental y superior. Exacto, la conciencia siempre es consciente, valga la redundancia. Las representaciones no, se pueden automatizar y de hecho las automatizamos. Ya no pensamos en cómo poner la lengua para decir R, ¿no? Ya eso no lo pensamos, está automatizado. Venga, pues vamos a seguir a los números. Correré lo que pueda. Hoy todo el mundo se ha pasado de tiempo y a mí no me vaya a poner. Lo siento. Yo no iba a poner límites. Lo que me dé la gana. No, bueno, perdón. Vamos a los números. El otro... He dicho, de escritura no voy a hablar. De otras cosas porque los estudios sobre escritura no están tan avanzados y no se pueden sacar datos tan concluyentes, pero sí del número, de la habilidad del numérica. Las matemáticas sabemos que es una habilidad muy compleja. Perdón, si hablo de matemáticas, quiero decir aritmética. La geometría es matemática y entra a otro nivel. Lo que pasa es que ya tenemos las matemáticas tan metidas aquí, asociadas con aritmética y como mucho álgebra, que las generalizamos. Si digo matemáticas, quiero decir habilidades aritméticas. Las habilidades matemáticas que aprenden los niños pequeñitos. Sabemos que es muy compleja, requiere lenguaje, espacio, cantidad, son muy compleja en este sentido. Las teorías más recientes, si entendemos esto, lo vamos a entender todo. Sobre el procesamiento numérico, diferencian entre destrezas numéricas o habilidades numéricas exactas y habilidades numéricas aproximativas, que también se le da el nombre de matemática de los símbolos y matemática de las cantidades. Esto tiene que quedar claro. Vamos a la siguiente. Aproximativas nos permite manipular cantidades de una forma aproximada
se despliegan en todas las actividades numéricas que requieren el procesamiento de cantidades. Por ejemplo, una serie de 60 elementos es mayor que otra de 45 y menor que una de 70. Son cantidades aproximativas, aproximadamente mayor, menor, igual, etcétera, etcétera. 45 elementos más 21 es mayor que 50. No exactamente cuánto, sino más que 50. Esto es impreciso, no estamos con precisión, es tanto, sino más o menos. Y luego tenemos las habilidades numéricas exactas, que ya nos permiten utilizar los números de forma precisa. Intervienen en actividades numéricas tales como el conteo de los niños, 1, 2, 3, 4, 5, y la recuperación de datos numéricos de la memoria a largo plazo. Por ejemplo, saber de forma inmediata que 5 más 4 es igual a 9. No que es mayor que 7, sino es igual a 9. Y cálculo de operaciones de varios dígitos, hombre, no ya de memoria, sino de los 32 más 45 igual a 77. Estamos en la precisión. En las habilidades numéricas exactas, da igual, no trata de cantidades. Sino aquí nos dice que 32 más 45 es igual a 27, sin decirnos si, perdón, 77. Si 77 es poco o mucho. Exacto. Inherentemente no contiene ninguna información acerca de la cantidad transmitida por los símbolos numéricos. Da igual, son números, son símbolos. Lo quiero explicar por el modelo del triple código, que no es complejo, pero voy a intentar hacerlo facilito. Este es un pequeño gráfico de Han del 92. Tenemos abajo, es para el punterillo, representaciones numéricas aproximadas. ¿Veis aquí? Una serie de puntos y una habilidad relacionada con esta representación numérica aproximada, lo que hemos visto, es, por ejemplo, aquí hay más puntos que aquí. Esto es mayor que esto. Tenemos los signos de más, menos o igual. Esto más esto es mayor que esto. Creo que no me he equivocado haciendo puntitos. Yo creo que son 5 y 4, 9, 1, 2, 3, 4, sí. Eso es lo aproximado. Nos vamos a lo que es la exacta y tenemos aquí una representación numérica verbal. Aquí está el 9, aquí está el 9 y aquí una representación gráfica. 9. Tenemos lo mismo en los tres, ¿no? Bien, el 9 verbal lo utilizamos en el conteo, cuando contamos 1, 2, 3, estamos contando elementos verbales. Operaciones aritméticas, 5 más 4 igual a 9. Aritmética mental exacta, 35 más 21 es igual a 56. Y aquí tenemos la representación numérica arábiga, 9, y ya simplificamos mucho. Una suma, el resultado y para de contar, ¿no? Esto nos representa abajo, sería la aproximada, y arriba serían las exactas. Bien. El desarrollo del lenguaje se relaciona con las habilidades numéricas y hay muchos datos que lo avalan. Tenía yo puesto muchos ejemplos, pero con eso de que el tiempo era un poco limitado, digo, voy a muchas referencias. El tamaño del vocabulario de un niño se asocia con la adquisición de los conceptos numéricos. O sea, el desarrollo del vocabulario está bastante relacionado, sugiriendo que el aprendizaje de nombres ayuda a los niños a descubrir el significado de las palabras numéricas. Según el modelo del triple código que hemos visto,
las destrezas numéricas exactas están estrechamente relacionadas con el lenguaje y la representación verbal de los números, pero aunque hay cierta controversia, las destrezas numéricas aproximativas suelen emerger independientemente del lenguaje, basándose en su existencia en bebés y en algunas especies animales. No digo un bebé, pongámosle a un niño preverbal, un niño de 1 año, un puñado de chuches chicos y otro grande. ¿A cuál pensáis que será? ¿Al chico? No, se va al grande, porque esta diferencia de cantidades parece que emerge antes del lenguaje y se ha dicho, aunque digo no está claro, que es independiente del lenguaje. Perdón, aquí veo en el anterior, perdón, en el primer punto del tamaño vocabulario, el aprendizaje de nombres. Sí. ¿Qué tiene por nombres? ¿Palabras? Palabras. Perdona, una precisión, pero entiendo palabras. No, aquí no diferencio. Entiende como nombres, palabras, contenido, nombres, verbos, yo te las funciones. Bien, en el TEL hemos dicho el niño normal y que pasa la habilidades numéricas en el TEL, que es lo que nos interesa. El tema está muy poco estudiado. Tenemos que decir que se está empezando, pero se está empezando bien. Resultados bastante divergentes, bastante contradictorios y por tanto nos falta un modelo que seguir. Algunos aportes indican que la competencia aritmética, en este caso, ya matemática de adolescentes, se ve comprometida por los trastornos tempranos del lenguaje, incluso dificultades numéricas en adolescentes, y que aquí sí las dificultades, aquí tenemos un triángulo, las dificultades lectoras pueden contribuir a esta relación. En cálculo, en aritmética, en el lenguaje y la lectura están ambas habilidades implicadas. Tal vez el estudio a mí que más me ha gustado, ya un poco se dice antiguo, porque ahora los de los años corre mucho, pero fácil, hizo una investigación longitudinal, al menos yo le conocía 3, 94, 96, 99, de aritmética en niños con TEL. Un trabajo muy bonito, y algunas de las conclusiones es que los niños con TEL eran más tardíos en la adquisición de las destrezas de conteo, más tardíos, les costaba más contar. Importantes dificultades en tareas de memoria mecánica, por ejemplo, el aprenderse las tablas de multiplicar, que es una memoria mecánica totalmente, y identificaba o interpretaba estas dificultades como un indicador de que los problemas de almacenamiento y recuperación subyacen a estas dificultades, o sea, como si no se almacenaban. Estos hallazgos de Facio se han ratificado después en varias investigaciones y parece que cobran fuerza. Yo lo recomiendo, aunque sea un poco así ya, pero son trabajos muy bien hechos. Y siempre estamos con la hipótesis. ¿A qué se deben estos problemas numéricos en el TEL? Una primera hipótesis es la hipótesis lingüística. Los niños con TEL tienen dificultades con tareas lingüísticamente demandantes. Y parece que el lenguaje de los números es demandante, es complejo. Hipótesis simbólica. Las dificultades aritméticas de los niños con TEL obedecen a sus problemas simbólicos. Y una tercera hipótesis que ha tenido menos fuerza, de momento, hipótesis de la memoria de trabajo, los problemas de conteo y de denominación de números de los niños con TEL obedecen a limitaciones en memoria de trabajo. Esto ha tenido, de momento, tiene menos apoyos. Pasamos a la siguiente. Koponen, supongo que por el nombre debe ser japonés. En mi pueblo no es. Porque Koponen puso a prueba esta hipótesis y comparó a niños con TEL entre 9 y 11 años y controles educativos
no cronológicos educativos. Aquí es importante el niño que ha repetido o no un curso escolar, y lingüístico, los más pequeños. Y determinar si la variable lingüística implicaba la varianza en las habilidades lingüísticas de niños con TEA. Utilizo unas tareas, os menciono las tareas porque son muy interesantes algunas y muy fácil utilizarlas. No es un TEA, eran unas tareas que se diseñó, tareas verbales y tareas no verbales. Dentro de las verbales, el conteo verbal, contar lo más rápidamente posible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy rápido. Contar a partir de un número determinado hasta otro, o contar a partir del 5, o contar desde el 10 al 18, limitar el conteo. Contar hacia atrás, igual, a partir de un número hacia atrás, o desde un número a otro, hacia atrás. Tareas de suma y restas, simples, con y sin arrastres, llevándose o sin llevarse. El resultado sea mayor que 9 o menor que 9. En tareas no verbales, esto es muy interesante, lo de estas tareas no verbales. Comparar números de 2, 3, 4 y 5 dígitos. Por ejemplo, aquí hay 3 números: 3.841, 3.481, 4.381. ¿Cuál es el mayor? Teóricamente, esta es una tarea aproximativa. No nos dice cuánto es, sino cuál es el mayor. Tenedlo presente. Tarea del monedero. Una tarea también, hay que llenar ese monedero con 5.437 euros. Pero esto lo había pedido para Chile y ponía pesos, y eso es muy poco dinero. 5.000 pesos, pues pueden ser 7.000, unos 8 euros. Pero aquí, al traducirlo a pesos, ya pesetas me parecía muy raro y céntimos son muy chicos para contar. Y entonces llenar ese monedero, aquí tiene un montón de piezas, de 1.000, de 100, de 10 y de 1. Y se decía de cada montón, coger las que corresponden. Pasa al anterior. La anterior. Y otra tarea que utilizaron eran tareas de estimación, pasa 2. La siguiente. Está muy bonita, Son 2 bloques de pisos. Bueno, vamos primero a la primera parte. Un bloque de pisos que tiene un ascensor y el ascensor está parado donde indica la línea negra en medio. En la primera parte, una casa de 10 pisos tiene un ascensor, la línea horizontal. El niño tiene que elegir entre los 4 números que aparecen debajo el piso correcto en el que se ha parado el ascensor. ¿En qué piso pensáis que se ha parado? En el 3. Es aproximado, Estas son las tareas aproximadas. La segunda parte es inversa a la primera. En la casa se marcan 4 pisos, ¿lo veis? Y el niño debe marcar la planta correspondiente al número que aparece abajo. O sea, tendría que, aparece el 5, tendría que marcar el número 5, la segunda raya. Exacto, muy bien. Digo las tareas porque me parece que diferencia muy bien entre lo que es lo exacto y lo que es lo aproximado. Pues vamos a los resultados. En este trabajo, los niños con TEA obtuvieron unos resultados inferiores a los de los controles educativos, su edad más o menos, tanto en tareas verbales como en no verbales, siendo su rendimiento equiparable al de los niños de primer curso, los niños del control lingüístico, a pesar de que eran niños de 10 a 11 años
y su experiencia, y han estado más expuestos a números, a cantidades mayores que los pequeños. Un niño de 6 años probablemente al número 100 no haya llegado. Un niño de 11 años han estado más expuestos y sin embargo los resultados eran similares. Y hay una explicación, esto lo he puesto aquí, os dije, había 3.480 y tantos, 3.000 y ver cuál es el mayor. Bien, esa es una tarea aproximativa, porque no estáis viendo que es más, 4.385 es mayor que 3.585, ¿no? Las cuatro cantidades. Teóricamente, los niños con TER, esto deberían haberlo resuelto bien, porque es aproximativo. Los de los ascensores parece que no tuvieron problema. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes, puedes ir para atrás a las tareas, por favor. Lo vamos a ver, la anterior. Aquí. 3.841, 3.481, 4.381. Teóricamente nada. Pero cuando tienen que retener estas cantidades, porque tienen que retener 1, 2, 3, 4 dígitos cada vez, cuando tienen que retenerlo en la memoria, y parece que todo se tuerce. Y esta tarea, cuando se trata de cantidades mayores, aunque sean aproximativas, van a tener dificultades. Aquí se avala un poco la hipótesis de la memoria de trabajo, porque tiene que retener durante un tiempo 4 series de 4 dígitos y así se le empiezan a fallar. Pero vamos, seguimos, o la otra y la siguiente. ¿Qué hizo después? Aquí tenemos niños con T y niños controles grandes y chicos. Pero ahora lo que hizo, esto fue muy ingenioso, es comparar los niños con TEL como grupo, pero había niños con TEL que hicieron bien la tarea y niños con TEL que le hicieron mal. Y lo que hizo entonces fue comparar a estos dos grupos de niños con TEL, lo que habían hecho bien y mal la tarea. ¿Qué encontró? Digo, volvemos a la denominación rápida y automática. Aplicó una serie de pruebas según su hipótesis. La prueba que mejor discriminaba entre los dos grupos fue la de denominación rápida y automática. Lo habíamos visto con respecto a la dilesia. El cálculo fluido requiere una rápida recuperación de los nombres de los números, de la misma forma que de los colores y los objetos. Y entonces la pregunta que se formularon: los niños con TER y con problemas numéricos, ¿tienen también problemas de lectura? Los hallazgos, era ya una pregunta. ¿La lectura tiene algo que ver en la relación entre el TER y los problemas numéricos? Bien, un poquito después, en el 2013, encontró que el conteo, la habilidad de contar, bueno, sea con los dedos, pero vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fue el predictor más potente, no solo del cálculo posterior, sino también de la fluidez lectora. O sea, en los niños parece que era un predictor, y estos niños tienen la dilesia algo que ve aquí. La denominación rápida y automática también tenía un fuerte valor predictivo, tanto del cálculo como de la fluidez lectora. Y estos efectos se mantenían incluso una vez controlada la conciencia fonológica y la memoria a corto plazo. O sea que si estamos en una habilidad que probablemente nos marque el vínculo de la lectura, el cálculo, el lenguaje, una habilidad potente. Recuerdo el CERF, no el CERF 4, ni el 5 que va a aparecer tampoco, el CERF 3. Tenía una prueba que a mí me gustaba mucho. Se llamaba denominación rápida y automática. Y era una serie de círculos, triángulos, cuadrados, en 3 colores, rojo, azul, amarillo, y en 2 tamaños, grande y pequeño. Entonces el niño tenía que leerlo. Círculo azul grande, cuadrado rojo pequeño. Entonces esta era esa lectura y
contabilizaba el tiempo. Era una prueba de denominación. Además, una prueba complementaria que no se solía aplicar. A mí me gustaba por eso, porque era una habilidad que no es muy frecuente en los... Pasamos a la siguiente. Ya vamos a terminar muy prontito. Otras aportaciones que realmente no las vamos a saltar porque corrobora mucho. Lo único, una precisión. Meriat se preguntaba si el lenguaje influía en el cálculo. Y entonces, voy a beber un poco de agua. Entonces lo que hizo fue el GAMAT, es una prueba aritmética, no está, creo que no está adaptada, creo que no. Lo hizo con niños americanos, hablantes de español, o sea, como niños españoles que estaban aprendiendo inglés, que vivían allí, en las Américas. Y lo que hizo, aplicó la prueba a niños de habla inglesa y habla española. Y evidentemente encontró diferencias importantes. ¿Qué es lo que hicieron? Gente del equipo. Traducir la prueba al español. Y desaparecieron las diferencias. Lo cual nos viene a decir que aquí los malos resultados, evidentemente, obedecían a una deficiencia lingüística, cuando se traducía nada. Y luego comparó números, o sea, luego la pasamos porque en definitiva viene a corroborar los datos de Koponen que hemos visto antes. Conclusiones. Los niños con TEA tienen dificultades con las tareas numéricas, no obstante, queda mucho por estudiar sobre las causas y los mecanismos subyacentes. Su estudio es importante para diseñar técnicas de instrucción o de intervención apropiadas. Por ejemplo, divide. Si no entiende la palabra divide, el problema sería lingüístico. Pero si no reconoce el símbolo, el problema sería simbólico. Tenemos que aislar realmente a ver dónde. Y nos queda una mínima reflexión sobre discalculia. ¿Pasa? Bien. Definiciones de discalculia, problemas de cálculo según el DSM-5, dificultades para dominar el sentido numérico. Vais al DSM-5, lo miráis, viene todo, eso está copiado. Esto es importante. Prevalencia, en torno al 6%. Pero, en esta prevalencia había niños con dislexia y discalculia, que llamaron discalculia combinada, y niños de discalculia pura, solo discalculia, DP. Pues el porcentaje era mayor el niño que tenía los dos trastornos a la vez que el niño con una sola discalculia. Bien, pasa a la siguiente. Esta no tiene nada que decir. No tenemos mucho que decir sobre comorbilidades de discalculia, no hay datos. Con la dislexia se estima entre el 17 y el 60%, me veis los datos siempre de comorbilidad, el rango es altísimo. Y se entiende generalmente diferenciando estos dos tipos de discalculia, pura y comórbida o combinada. Y pasa a la siguiente, que es un modelo de 4 pasos, pero no nos vamos a centrar en él, solo en los dos primeros pasos. En lo que pasa en la infancia, paso 1, y el paso 2. Los otros ya son posteriores y ahí no vamos a entrar. Bien, niveles, representación cognitiva, área cerebral y la habilidad. El primer paso es lo que aprenden los niños antes de la edad preescolar, los niños más pequeñitos, lo que adquieren, y nos vamos a quedar a nivel preescolar. ¿Bien? Lo de arriba
perdón, lo de la derecha lo dejamos de momento. Por tener interés con esto. En el paso 1 se aprende, se adquiere, o la representación cognitiva, el sistema de magnitud, ya lo hemos visto, cantidad concreta, opera el área biparietal en los niños más pequeños y la habilidad es de aproximación y comparación. En el segundo paso, época relacionada con ya adquisición y desarrollo del lenguaje, sistema verbal numérico, 1, 2, 3, para los niños aprender a contar los primeros números antes de los 3 años. Adquieren las palabras numéricas, aquí el área preferente es la prefrontal izquierda y adquieren el conteo, la estrategia de conteo, la recuperación de datos, lo que es la edad preescolar. Si el paso 1, el de los niños más pequeños, no se establece adecuadamente, tal vez por una vulnerabilidad genética, si el paso 1 no se adquiere, se podrán aprender los números de forma fonológica, como palabras, 2 meses, como una palabra más, aunque vacía de significado de magnitud numérica. Los niños en los que no se produce este establecimiento podrían estar en el riesgo de dislexia, no comórbida, sino aislada, o sea, solo dislexia sin comorbilidad. Generalmente son niños que desde el inicio de su desarrollo tienen problemas realmente por el aprendizaje aproximativo, tal vez, que es la habilidad más temprana. De hecho, muchos de estos niños con discalculia pueden tener un perfil neuropsicológico compatible con el trastorno de aprendizaje no verbal, síndrome del desarrollo del hemisferio izquierdo, en los que el funcionamiento visoespacial y psicomotor está muy implicado. Pasamos a la siguiente. Si estas habilidades primarias e iniciales, el niño aprende bien sus rutinas propias de la aproximación inicial, están conservadas, pero el desarrollo del lenguaje está alterado, la asociación entre las propiedades numéricas no verbales, 3 puntitos, y su simbolización lingüística no se establece de forma adecuada a la edad, sería el paso segundo. O sea, en el paso primero, nada, falla desde la base. En el paso segundo tienes la base, pero te falla realmente en la simbolización y simbolización numérica. Los problemas en este paso segundo generan rutinas de conteo, retraso en la estrategia de conteo, retraso en la aritmética y en el almacenamiento de datos. Importante, los niños con TEL o con dislexia pueden estar en riesgo de discalculia combinada, como he dicho, de la fase segunda, lo mismo que los niños con déficit primario de atención, de memoria. De alguna forma, en la discalculia pura es un trastorno más relacionado con el aprendizaje no verbal, y la discalculia comórbida o combinada más implicada con el aprendizaje del lenguaje. Y ya terminamos. En los niños con discalculia pura suelen estar afectadas las habilidades tempranas del sistema numérico y a veces también del procesamiento visoespacial, ya lo hemos visto. Cuando se da la discalculia comórbida o combinada, los trastornos del desarrollo de la atención, de la memoria de trabajo o del lenguaje pueden impedir la adquisición típica de los conceptos numéricos. 2 tipos de discalculia diferentes. Pero estamos hablando de cálculo y hay que reconocer también que el aprendizaje del cálculo de las matemáticas está muy asociado con un condicionamiento de miedo, de ansiedad, tal vez dificulte su aprendizaje. A veces no es un problema de discalculia, sino que hemos visto, o se ha dicho,
que las matemáticas son muy difíciles y que los profes de matemáticas son muy malos, no saben ni una cosa ni otra, pero sí que en cierta proporción puede darse, y los niños desde que empiezan le hemos generado el condicionamiento del miedo al cálculo y a las matemáticas, y eso sí tendríamos que empezar a eliminarlo. Y gracias, Dani.